Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 9. Entonces, ¿qué debería hacer un judío convertido? Algunos creyentes mesiánicos que he conocido son judíos por nacimiento. Ellos dicen que tuvieron dificultad para aceptar a Jesús como su Mesías, hasta que descubrieron una clave, que podían creer en Jesús y continuar siendo judíos. Lo que quiere decir con esto es que pueden continuar observando las tradiciones con las que crecieron, las del judaísmo rabínico. Sin duda, una persona judía que cree en Jesús continúa siendo judía, pero es vital entender la diferencia entre lo que la Biblia define como ser judío, en oposición a lo que la Suprema Corte israelí definió en 1989. En este capítulo veremos que es tremendamente vital comprender esto. También consideraremos si se debe darles o no a los judíos convertidos, o por convertirse, el mensaje de que ellos pueden continuar participando en las costumbres del judaísmo rabínico cuando llegan a tener fe en Cristo. Episodio 1. Abraham es nuestro ejemplo. En el contexto de los que tienen fe, Abraham es llamado el padre de todos nosotros, Romanos 4:16. Tanto los judíos como los gentiles que están en Cristo son hijos de Abraham, Gálatas 3:28-29. El antiguo dicho, de tal padre, tal hijo, se basa realmente en este concepto bíblico. Siempre, desde la creación, en Génesis 1, todo ser vivo produce una descendencia según su especie, Génesis 1:24. Una vaca nunca dará a luz un mono. Los eventos clave en la vida de Abraham, también experimentados posteriormente por su descendencia, nos muestra que los hijos, para bien o para mal, son una reproducción de sus padres. Por supuesto, Dios puede romper cualquier maldición que nosotros o que nuestros padres puedan haber traído sobre nosotros, y de la misma manera debemos rechazar cualquier bendición que podamos haber heredado de ellos. Si rechazamos a su Dios y su forma de vida, esto es ciertamente así para los hijos de Abraham. Jesús reveló en Juan 8:39 cuál es el requerimiento básico para un verdadero hijo de Abraham: el declarar: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sin lugar a dudas, dos de las obras de Abraham que la Biblia enfatiza son: 1. Salió de Ur de los Caldeos para iniciar un viaje a Canaán, y 2. Salió después de Egipto para retornar a Canaán, Hebreos 11:8 y Génesis 12 respectivamente. Episodio 2. Grandemente bendecido en el Canaán espiritual. Abraham descendió a Egipto durante un periodo de hambruna y fue grandemente bendecido y multiplicado mientras estuvo allí, Génesis 12. Posteriormente Isaac descendió a Gerar durante un tiempo de hambruna y fue grandemente bendecido y multiplicado allí, Génesis 26, 1 y 12, 14. Después, en Génesis 46, Jacob viajó a Egipto durante un tiempo de hambruna y también fue grandemente bendecido y multiplicado. Dios envió plagas a la casa de Faraón para librar a la esposa de Abraham del control de Faraón, Génesis 12. La esposa de Isaac también fue rescatada de Abimelech y su pueblo, Génesis 26. Cuando Jacob bajó a Egipto, Dios hizo algo muy similar a lo que había hecho por Abraham durante su estancia en este lugar. Envió plagas a Faraón para rescatar a una esposa del control de Faraón. Esa esposa era la que el Señor llama su propia esposa, Israel, Jeremías 3:8, 20, Isaías 51. El apóstol Pablo da un resumen del viaje de Israel de Egipto a Canaán en 1 Corintios 10, del 1 al 10, y declara: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. La palabra griega que se usa aquí para ejemplo es realmente tupos. La traducción directa de esta palabra al español es tipo. La palabra tipo es definida como una figura,
representación o símbolo de algo por venir, tal como un evento en el Antiguo Testamento que simboliza otro en el Nuevo Testamento. Nota. Extraído de American Heritage Talking Diccionario, Derechos Reservados 1997. Este concepto refleja exactamente la definición de esta palabra griega, un patrón conforme al cual debe hacerse una cosa, o un ejemplo para ser imitado. Nota. Logos Biblio Software, Libronix Digital Library System 3.0. Refírase a www.libronix.com, derechos reservados. Strong's Léxico para la palabra griega 5179. Pablo nos está diciendo que el viaje de Israel es un patrón o un tipo al cual la Iglesia, la esposa de Cristo, debiera esperar ser plenamente conformada a través del Espíritu y la guianza de Dios. Esto también incluye el viaje del padre Abraham, que fue en sí mismo un patrón de lo que sus descendientes, los israelitas, experimentarían años después. En otras palabras, como el padre Abraham y como Israel, nosotros también somos llamados a realizar un viaje. En el Nuevo Testamento, nuestro viaje es concebido como un viaje espiritual al Canaán espiritual. Hebreos 3, del 9 al 11 y 4, del 1 al 3. Se refiere a nuestra tierra de Canaán como el reposo de Dios. Como cristianos todos queremos alcanzar la meta y entrar a Canaán, la tierra prometida por Dios. Pero ¿estamos dispuestos a hacer el viaje requerido para alcanzar esa meta? Como Abraham debemos dejar atrás nuestro Ur de los Caldeos, o como Israel debemos dejar atrás nuestro Egipto. Estos lugares representan al mundo espiritual en que vivimos, con todas sus trampas, antes de ser llamados por Dios para seguirlo a una tierra espiritual que nunca antes habíamos visto. La nación de Israel vivió en Egipto por varias generaciones, durante un lapso de centenares de años. Los que estaban vivos en los días de Moisés no habían conocido otra cosa. Ese era su mundo y su forma de vivir. El único problema era que, en todo sentido, Egipto representaba el mundo del hombre y de los caminos del hombre, en lugar de ser una revelación del mundo de Dios y sus caminos. Esto era igualmente cierto para la ciudad de Ur, en el caso de Abraham. Abraham estuvo en un viaje durante toda su vida, Hebreos 11, 8 y 15. Aunque su viaje lo condujo a un Canaán natural que Dios le dio a él y a sus descendientes por siempre, su meta principal no era heredar un Canaán natural. Se nos dice en Hebreos 11:10 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el siguiente capítulo de Hebreos descubrimos cuál era la ciudad que él buscaba, la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, la morada eterna de los santos y los ángeles. Hebreos 12, 22 al 24. Episodio 3. Conformados a él. Abraham viajó de Ur de los Caldeos a Canaán. Él también viajó de Egipto a Canaán. Israel viajó de Egipto a Canaán. Y el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, también viajó de Egipto a Canaán. Mateo 2, 14, 15, Oseas 11, 1. Indiferentemente de lo que pudiéramos pensar acerca de Abraham y de Moisés, Jesús es definitivamente nuestro ejemplo. Romanos 8:29 nos asegura que debemos ser conformados a su imagen. El inicio de la vida de Cristo involucró un viaje de Egipto a Canaán, de la misma manera que el inicio de la vida espiritual de Abraham involucró un viaje de Ur a Canaán. Seguramente, como Cristo es nuestro ejemplo, debiéramos esperar que de alguna manera el inicio de nuestra vida espiritual también involucre un viaje de Egipto a Canaán. Para un nuevo creyente, dejar su Egipto, entre comillas, o Ur, de los caldeos, significa, en un sentido espiritual, lo mismo que significó para Abraham en un sentido natural. Aunque no todos los ejemplos siguientes se aplican a todos los creyentes, definitivamente todos experimentaremos por lo menos alguno de ellos. Dejar nuestro Egipto podría significar dejar atrás familia, amigos y la seguridad espiritual, emocional y financiera del mundo en que nacimos y que conocemos también.
Puede significar dejar atrás los dioses de este mundo, que una vez amábamos, servimos y adoramos, los dioses de la inmoralidad, el amor al dinero, la búsqueda de la fama y la fortuna, drogas, vicios y el dios del humanismo secular y todos sus caminos perversos. Ruth, la moabita, tuvo que dejar atrás sus dioses y costumbres para llegar a formar parte de la familia de Dios. Ruth 1, 15-16. Dejar atrás nuestro Egipto, nuestra primera tierra espiritual, significará lo mismo para nosotros. Dejar atrás los dioses falsos y muchas costumbres que amamos y con los cuales estamos tan familiarizados. La mayor parte de creyentes está totalmente de acuerdo en que un hinduista tiene que dejar atrás su religión falsa para llegar a ser un cristiano verdadero. Esto es igualmente cierto para un budista, un musulmán o para cualquier miembro de otra de las muchas religiones falsas. Entonces, ¿no es esto igualmente cierto para una persona judía que ha practicado las costumbres, tradiciones e ideas del judaísmo rabínico que, como hemos visto, es también una religión falsa? Ya que Abraham, Israel y Jesucristo son nuestro ejemplo, nos deberíamos hacer esta pregunta. ¿Hemos estado dispuestos a iniciar nuestro viaje? La mayoría de creyentes respondería con un sonoro sí. Ellos han nacido de nuevo y han sido salvados de la muerte eterna por la sangre del Cordero. Eso es maravilloso e indudablemente cierto para miles de personas. Pero, ¿estamos cometiendo el mismo error que Israel en su viaje? Ellos estuvieron continuamente aferrándose a la vida, las costumbres y la seguridad que previamente conocieron en Egipto. Si un hinduista que afirma ser discípulo de Jesucristo hiciera esto, correctamente pensaríamos que algo faltó en su vida espiritual, o algo falta. ¿Cómo podemos llegar a una conclusión diferente si una persona judía llegara a conocer al Señor y no está dispuesta a rechazar el judaísmo rabínico, una religión que anteriormente pensaba que lo conduciría al cielo? Tanto Abraham como sus descendientes, Israel, tuvieron que hacer dos cosas al mero inicio de su caminata con Dios. Primero, tuvieron que abandonar el lugar de su nacimiento, su patria, la única forma de su vida que conocían. Segundo, tuvieron que empezar a avanzar hacia algo que desconocían totalmente, hacia un lugar que ni siquiera habían visto antes. Hebreos 11:8. Cuando hoy leemos sus historias, todo parece muy fácil. Después de todo, Dios los cuidaba de día y de noche y les proveía todo lo que necesitaban. Podría parecer fácil, pero muchos de nosotros hoy no hemos estado verdaderamente dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro padre Abraham, de Israel y de Jesús. Cuando llega el momento de la verdad, nuestra carne descubre que el viaje es más costoso de lo que parecía. ¿Estamos nosotros entre los que todavía no están dispuestos a embarcarse en el viaje? Nosotros esperamos heredar las bendiciones de Abraham, Israel y Jesús. Y sí, las heredaremos si seguimos su ejemplo y hacemos lo que Dios les requirió a ellos que hicieran. Dios requiere de nosotros que hagamos lo mismo hoy. Él no hace excepción de personas. Ellos lo hicieron en una forma natural, pero el Nuevo Testamento deja claro que nosotros debemos hacerlo en una forma espiritual. Episodio 4. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Cuando Abraham salió de Ur, en su corazón él ya no se consideraba a sí mismo un ciudadano de Ur. La Biblia nos dice que su confesión de fe era que él era un extranjero y peregrino sobre la tierra. Hebreos 11:13. Como un hombre de fe, él consideraba que su ciudadanía estaba en el reino celestial y eterno de Dios. Justo como Pablo declaró, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nunca más volvieron a ser ciudadanos de Egipto. Desafortunadamente, perder su ciudadanía de Egipto, el imperio más grande de la tierra en esa época, y perder la forma de vida que tenían allí, era sencillamente un sacrificio demasiado grande para muchos de ellos. Durante su viaje, la multitud frecuentemente revelaba los deseos de su corazón.
regresar a Egipto y vivir allí. Después de todo, esa había sido su tierra, la única nación donde habían vivido. Ellos habían dejado atrás una civilización tremendamente avanzada a la cual se habían acostumbrado. ¿Cómo podía compararse eso con vivir en tiendas en un desierto lleno de arena y de sol? Se nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Para el hombre natural de esa época, Egipto poseía el nivel más alto de sabiduría y de civilización sobre la tierra. La actitud de corazón que se encuentra en muchos cristianos hoy revela que todavía no han abandonado su ciudadanía terrenal en el plano natural, y mucho menos que hayan dado pasos en el plano espiritual para dejar atrás su antigua vida y sus caminos. En la mayoría de las naciones del mundo, es posible para las personas que no son ciudadanos por nacimiento llegar a ser ciudadanos naturalizados. Entre otros requisitos, la mayoría de países exigen que esas personas renuncien a su fidelidad a cualquier otra nación. La lógica detrás de esto es evidente en sí misma. Las personas que no consideran la lealtad a su nación una prioridad por la cual están dispuestos a renunciar a la lealtad o cualquier otra, probablemente no serán ciudadanos muy leales. La nación santa de Dios no es diferente. Hemos renunciado a nuestros corazones a cualquier otra fidelidad y de lealtad. ¿Es la ciudadanía celestial más importante para nosotros que formar parte de cualquier otra cosa? Estamos aferrándonos en nuestro corazón a las costumbres, caminos, tradiciones, sabiduría e incluso al poderío militar de nuestro Egipto. No me estoy refiriendo a renunciar a nuestra ciudadanía natural de una manera literal. Me refiero principalmente a una actitud de corazón. Para la gente de fe hoy, ese viaje es un viaje espiritual. Se produce en su vida espiritual. Para la mayoría de nosotros, salir de nuestra tierra para iniciar un viaje como lo hizo Abraham no se refiere a un camino geográfico. Sin embargo, podemos salir de nuestra tierra de una forma espiritual, venciendo la actitud de corazón que provocó que Israel en el desierto deseara retornar a su antigua forma de vivir. Una lección relacionada con el costo de este viaje para una persona judía puede verse en la vida del apóstol Pablo. Episodio 5. Lo que Pablo perdió. En cuanto a la fe y la práctica del judaísmo, Pablo era judío hasta los tuétanos. Antes de su conversión, él tenía más celo por el judaísmo de su época que casi cualquier otro. Él escribió: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14. Pero consideremos lo que Pablo perdió cuando escogió seguir a Cristo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, del 4 al 8. ¿A qué cosas se está refiriendo Pablo cuando declara: estimo todas las cosas como pérdida y las considero como basura para ganar a Cristo? Las únicas cosas a las que él se refiere en este contexto, ya sea directa o indirectamente, era su propia fama, honor, su desviada espiritualidad, el orgullo nacional y las amistades que eran producto de ser un judío de judíos. Él era conocido del sumo sacerdote. Pablo era un hombre importante en el judaísmo, pero lo perdió todo para ganar a Cristo. Lo perdió todo para empezar su viaje hacia esa misma ciudad que buscaba Abraham, la Jerusalén celestial. El testimonio de Pablo no deja duda alguna respecto a la profunda grieta que se abrió entre su nueva vida y la vida cuando seguía las tradiciones de sus padres. Tras la conversión de Pablo, el resto de la nación judía definitivamente ya no lo consideró como parte de ella. De hecho, iniciando inmediatamente después de su conversión, desde el momento en que entró a Damasco hasta su muerte, Pablo fue salvajemente perseguido por los judíos de su época a causa de su fe en Cristo.
En 2 de Corintios 11, 24 al 26, Pablo testifica que fue azotado por los judíos con 40 azotes menos uno en 5 ocasiones. También dice que su vida estaba en peligro a causa de los judíos. Hemos de asumir que Pablo no es un ejemplo para sus hermanos judíos que viven en la actualidad y que también desean ganar a Cristo. ¿No es su vida por lo menos un indicativo de lo que una persona judía debiera esperar al llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo? Debemos mantener en mente que Pablo murió incluso antes de que el templo fuera destruido y de que el judaísmo rabínico se inventara. El judaísmo de esa época, que rechazó totalmente a Pablo, estaba mucho más apegado al judaísmo bíblico que lo que el judaísmo rabínico jamás podría estarlo. Ciertamente, Pablo sabía, sin duda alguna, que él todavía era un judío. Es más, él se consideraba un verdadero judío según Romanos 2, 28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el siguiente capítulo veremos que Pablo incluso guardaba la ley de Moisés después de su conversión. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Pero para la mayoría de los judíos de su tiempo, Pablo ya no era considerado judío, sino un traidor a su nacionalidad judía. Debemos decirles a los judíos de nuestro tiempo que el precio que ellos deben esperar pagar es menor que el ejemplo bíblico de Pablo. ¿Deben ellos esperar poder continuar celebrando y observando el único judaísmo que han conocido, el judaísmo rabínico, o por lo menos alguna forma de ese judaísmo con algunas ligeras modificaciones? Episodio 6. ¿Qué debe hacer un judío? Cuando un judío se convierte a Cristo, debe hacer exactamente lo mismo que un gentil. Dios no hace excepción de personas. Para que un ser humano pueda llegar a ser un ciudadano de la nación santa de Dios, no existen requerimientos mayores para un gentil no regenerado que para un judío no regenerado. En lo que respecta a encontrar el camino que nos llevará al cielo y a la vida eterna, ningún hombre tiene ventaja alguna sobre otros hombres. Nadie puede aferrarse a su ciudadanía terrenal, nacimiento natural, nacionalismo, orgullo, familia y amigos. Todos aquellos que han nacido de nuevo deben conocer que estaban encaminados hacia una eternidad en el infierno, pero que ahora son ciudadanos de un reino celestial y miembros de una nación santa cuyo rey es Dios mismo. Aquí debe aclararse un punto importante. Aunque tanto los judíos seculares como los judíos religiosos han seguido una senda espiritual que no es el camino de Dios, ellos han vivido bajo ciertas bendiciones naturales provenientes del pacto de Dios con Abraham. Incuestionablemente, aunque la mayoría de judíos han vivido como seres humanos no regenerados, un alto porcentaje de ellos han sido enormemente bendecidos en el plano natural. El reconocerlo y los celos que esto ha provocado en muchos gentiles es una de las razones para el irracional antisemitismo que llena actualmente el mundo. Toda persona hereda tanto bendiciones como maldiciones de sus antepasados. Éxodo 34 del 6 al 8. Este es un simple hecho de la vida. No tiene nada que ver con favoritismo divino. El padre Abraham definitivamente dejó bendiciones a su descendencia. Sin embargo, aunque un judío de nacimiento pueda heredar ciertas bendiciones naturales, si nunca nace de nuevo, es un ser humano destinado al infierno. Como es cierto para cualquier gentil, cada judío debe llegar a ser miembro de la familia de Dios y ciudadano de una nación santa por medio de la fe en Cristo y de un nuevo nacimiento que lo haga hijo de Dios y no solo hijo de Adán. ¿Estoy diciendo entonces que Israel ha sido reemplazado por una iglesia gentil? De ninguna manera. ¿Estoy diciendo que Israel no ocupa ya un lugar importante en los planes de Dios? De ninguna manera. Por razón de espacio y facilidad, refiero al lector a leer mi libro El misterio, una llave perdida. En este libro descubrimos lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dice acerca de este asunto. Nota: este será el nuevo tema de audiolibro. Para muchos, el mensaje de la Biblia acerca de Israel es un golpe humillante. Israel todavía se encuentra en el centro del plan de Dios, y cualquier gentil que está en Cristo ha sido injertado en el Israel de Dios de todas las edades, formado por judíos y gentiles creyentes como Ruth y Rahab.
Los creyentes judíos no han sido injertados en un mundo gentil o en una así llamada iglesia gentil. Sin embargo, Pablo explica que desde los días de Abraham, los únicos verdaderos israelitas son aquellos que han nacido conforme a la promesa. Romanos 9, del 6 al 9. Solo quienes han sido hombres y mujeres de fe han sido reconocidos por Dios como parte de la nación eterna de Israel. En el misterio, una llave perdida, vemos que la Biblia nos enseña que los primeros miembros de la familia de Israel fueron gentiles que entraron en una relación con aquel cuyo nombre es Israel. Todo verdadero israelita ha experimentado lo mismo. Por medio de la fe, ha entrado a una relación personal con el Creador. Independientemente si estamos o no de acuerdo con esta declaración, una cosa es cierta. A través de la historia, cualquier israelita natural de nacimiento que nunca tuvo fe verdadera ha terminado en el infierno. Por lo tanto, si ha carecido de fe, su nacimiento natural y sus bendiciones fueron de poco valor. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento confirman que un ser humano es justificado por fe y no meramente por obras o por la familia en que nació. Habacuc 2:4, Romanos 1:17. El judío convertido debe hacer exactamente lo mismo que hace el gentil convertido. Debe olvidar su Egipto espiritual para empezar un viaje espiritual. Debe humillarse delante de Dios y conquistar el orgullo nacionalista y carnal que está en su corazón. En lugar de estar orgulloso de su nacimiento natural y de su nacionalidad, debe humillar su corazón y estar agradecido de haber sido aceptado por el Mesías y hecho parte de su reino eterno, nación santa y familia divina. El orgullo por su nacimiento natural debe ser reemplazado por agradecimiento y gozo a causa de su nuevo nacimiento. Este nacimiento lo hace un hijo de Dios y un verdadero y eterno hijo de Abraham, porque tiene la fe de Abraham y hace las obras de Abraham. Jesús les dijo a sus discípulos judíos que se regocijaran porque sus nombres estaban escritos en el cielo, Lucas 10:20. Todo creyente nacido de nuevo puede y debe regocijarse en esto, tanto si es judío como si es gentil. Jesús les dijo a los judíos de su época que la mayoría de ellos no serían hallados con Abraham en el reino de Dios, Mateo 8:10 al 12. Dan hoy esta advertencia a los judíos no creyentes las palabras y el estilo de vida espiritual de los que pertenecen al movimiento mesiánico. Lejos de ello, al incorporar tantas costumbres y tradiciones judías en su manera de adorar, ellos dan a esos judíos un mensaje muy equivocado. Les están dando la idea de que las raíces del cristianismo se encuentran en las costumbres de la falsa religión del judaísmo rabínico. Esto ha engañado a muchos creyentes judíos, que equivocadamente asumen que a diferencia de cualquier otro, ellos no tienen que hacer muchos cambios en sus creencias y prácticas cuando llegan a Cristo. Episodio 7. Conclusiones equivocadas. Algunos dicen que cuando una persona judía llega a conocer a Cristo, tendrá una mejor oportunidad de ganar a otros judíos para Cristo si continúa con sus propias costumbres y tradiciones judías. ¿Diríamos lo mismo a un gentil que llega a Cristo y era hinduista anteriormente? Le diríamos que continuara practicando las costumbres y tradiciones del hinduismo para que pueda ganar a más hindúes. Él nunca los ganará de esa forma, porque perderá la presencia y la bendición del Señor en su propia vida y no tendrá nada que ofrecerles. Hemos visto que el judaísmo rabínico, la única religión que tiene hoy los judíos practicantes, es una religión falsa. Si ellos continúan practicando esa religión después de conocer al Señor, perderán su bendición. De todas maneras, ¿cuál sería el propósito? La idea de ganar judíos por este medio ya ha demostrado ser una falacia. Hasta finales de 1996, cuando mi esposa y yo nos fuimos de Israel, cerca de 3.000 judíos mesiánicos estaban haciendo precisamente eso en esa nación, y su cosecha continuaba siendo muy pequeña. Es más, un judío practicante desprecia a cualquier judío que se convierte en creyente del Mesías. En Israel existe una organización que podría considerarse una CIA, Agencia Secreta de Inteligencia Religiosa. Tiene un presupuesto anual de muchos millones de dólares y su propósito es determinar quiénes entre los judíos se han convertido a Cristo. A esos judíos se les aísla inmediatamente, algunas veces más allá de lo que pudiera creerse. Por haber vivido en Israel,
Yo soy testigo de que a esos creyentes se les menosprecia aún más si continúan intentando observar aspectos del judaísmo rabínico. Un nivel de rechazo todavía mayor existe para los creyentes gentiles que usan accesorios religiosos judíos y pretenden estar observando las costumbres del judaísmo rabínico. Cuando uno de sus miembros se vuelve a Cristo, las familias judías ortodoxas se enfurecen tanto que realizan un funeral simbólico, incluyendo el ataúd en el que entierran a ese miembro de la familia. Para ellos, esa persona ha muerto y ha dejado de existir. Nunca más le volverán a hablar. Más adelante veremos cuál es la única esperanza para alcanzar a los judíos y cómo los creyentes verdaderos los provocan a celo, una meta mencionada en Romanos 11:14. Esto definitivamente no sucederá al tratar de mezclar el cristianismo con el judaísmo rabínico. ¿Estoy diciendo que una persona judía debe convertirse en gentil si se vuelve a Cristo? No, lejos de eso. La Biblia nos enseña que una persona gentil que se convierte a Cristo es injertada en Israel. Romanos 11, del 15 al 17. Nota. Nótese que el discurso de Pablo en Romanos 9:11 acerca de Israel se refiere específicamente al Israel literal, como se ve en Romanos 9, del 3 al 5. No obstante, en Romanos 9, del 6 al 8, Pablo también explica que los únicos israelitas verdaderos ante los ojos de Dios son aquellos que han nacido conforme a la promesa, como lo fue Isaac. En Gálatas vemos que esto parece referirse al nuevo nacimiento, porque Pablo les dice a los creyentes gálatas que, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4:28. Es entendible entonces por qué Pablo se refiere al Israel de Dios en Gálatas 6:16. Además, en Efesios 2, del 11 al 20, Pablo nos dice que por medio de la cruz de Cristo, Dios ha hecho de judíos y gentiles un solo y nuevo hombre, un cuerpo, una iglesia, una nación santa y un templo. Al comparar Efesios 2:12 y 2:19 en la Nueva Versión Internacional y en el Nuevo Testamento griego, Pablo les dice a los gentiles que ahora ellos son ciudadanos de Israel. Esto es verdad a los ojos de Dios, aunque los hombres aún no lo reconozcan. Episodio 8. Ciudadanos de Israel. El nombre de la nación santa de Dios continúa siendo Israel, como se explica en el misterio Una llave perdida. Nota. Una de las muchas escrituras que revela esto es 2 de Samuel 7:24. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ya que Pablo nos dice que tanto judíos como gentiles son ciudadanos de la misma nación y miembros del mismo cuerpo, podemos estar seguros de que Dios no tiene dos pueblos diferentes. Él tiene un pueblo y una nación santa, y el nombre de ese pueblo y de esa nación santa será por siempre Israel. Cierro nota. Lejos de que un judío que se vuelve a Cristo se gentilice, de alguna manera un gentil que se vuelve a Cristo debe dejar de ser gentil en su confesión de fe, para llegar a ser lo que Pablo llama un verdadero judío. Por favor, refiérase al misterio Una llave perdida para ver la prueba bíblica de esto y para obtener claridad en relación con la otra cara de esta moneda doctrinal y el balance crítico de verdad que se debe mantener aquí para tener una verdadera fe bíblica. Ambos judíos y gentiles en Cristo han sido hechos por Dios un nuevo hombre, y ambos deben dejar atrás los caminos de su hombre natural y ser conformados a los caminos del hombre celestial, el Señor Jesucristo, en 1 Corintios 15, 45 al 50. Ambos deben abandonar su tierra en sentido espiritual. Ambos deben hacer el mismo viaje para recibir el cumplimiento de las promesas de Abraham en sus vidas. Justo como los gentiles deben abandonar su tierra espiritual, una religión y conceptos falsos, un judío no puede continuar participando en una religión falsa que fue inventada por hombres y que niega al Salvador que él ha hecho y ha llegado a conocer. La gravedad de este asunto no se puede sobreenfatizar. Pablo nos dice que el viaje de Israel de Egipto a Canaán es un ejemplo para quienes vivimos en el final de los tiempos. Tiene algo que ver con los últimos días en 1 Corintios 10:11. Debemos dejar atrás Egipto. Una asombrosa revelación del lugar donde encontramos a Egipto en los últimos días nos ha sido dada en Apocalipsis 11:8, que se refiere a los dos cuerpos muertos de los dos testigos. Cito:
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El Señor fue crucificado en Jerusalén. Aquí, el Espíritu Santo revela que Jerusalén es Egipto y Sodoma en sentido espiritual. Pablo da una revelación adicional de este asunto en Gálatas 4, 21 al 26, donde se les habla a los gentiles que deseaban estar bajo la ley. Él explica que hay dos ciudades, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, y añade que éstas representan dos pactos diferentes y dos pueblos diferentes. La Jerusalén celestial se identifica con la iglesia entera en Gálatas 4:26 y también en Hebreos 12 del 22 al 24. La Jerusalén terrenal representa al pueblo judío completo, como puede verse en la mayoría de las referencias bíblicas. Vea Isaías 40 del 1 al 2, Miqueas del 1 y 9 y Lucas 19 del 41 al 44. Cuando Jesús lloró por Jerusalén, Él lloró por la gente, no por las calles y edificios de Jerusalén. La declaración de Pablo relacionada con el viaje de Israel de Egipto a Canaán, al estar relacionada con eventos de los últimos días, hace sugerir una pregunta importante. Si el pueblo de Dios va a salir de Egipto en los últimos días, ¿dónde está y quién es Egipto? Si permitimos que la Biblia se interprete a sí misma en Apocalipsis 11:8, encontramos una explicación clara de dónde se localiza Egipto en los últimos días. Allí descubrimos que, espiritualmente hablando, Egipto es la ciudad donde el Señor fue crucificado, Jerusalén. ¿Cómo podríamos entonces permitir que alguien nos convenza de regresar a Egipto, abrazando una religión falsa que salió de Jerusalén después de rechazar a su Mesías y a la verdad? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás a Egipto, esto es, dejar atrás las mismas cosas que hicieron de Jerusalén un Egipto espiritual? Desde la cruz, lo principal que ha salido de la Jerusalén terrenal y del pueblo judío es el judaísmo rabínico y el espíritu que rechazó al Mesías y abrazó los inventos de Ben Zakkai y Akiva y otros. Episodio 9. ¿Qué es un judío legalmente? Una norma de la Corte Suprema de Israel en 1989 nos da una idea de lo que los judíos mismos creen. La Corte reguló que ser judío se refiere a tener una religión, especialmente el judaísmo rabínico, y no depende de quiénes son los padres de una persona. Ellos concluyeron, cualquier judío que cree en Jesús ya no es judío porque ya no cree más en el judaísmo. Desde que se emitió esa norma, a los judíos que creen en Jesús no se les otorga la nacionalidad israelí si las autoridades de migración se percatan de su fe. A ellos ya no se les considera judíos. Sorprendentemente, un judío puede ser ateo, agnóstico, espiritista y hasta musulmán y ser aceptado hoy como ciudadano de Israel, pero no puede ser cristiano. ¿Nos dice esto algo acerca del espíritu que se encuentra detrás del judaísmo rabínico, el único judaísmo que existe hoy? ¿Por qué ese espíritu acepta cualquier religión excepto la que se basa en la fe en un Mesías judío? Es porque ha rechazado a aquel que es la verdad desde los tiempos de la cruz hasta este día. Como hemos visto, los verdaderos judíos son los que lo son interiormente. Los falsos judíos siempre han perseguido a los verdaderos judíos en Gálatas 4:29. Es cierto que cristianos falsos han perseguido a los judíos por siglos, pero quizás hemos olvidado cómo los judíos falsos persiguieron a los cristianos al principio después de la cruz. Ahora, en el fin, judíos falsos están oprimiendo una vez más a los que creen en Cristo. De nuevo, esto no significa que los judíos sean peores que otros. No, ellos son seres humanos como cualquier otro. Trágicamente, en una gran medida, ellos han despilfarrado en sí mismos y en sus propios apetitos carnales mucha de la bendición y del llamamiento que Dios puso en sus vidas. ¿No hemos hecho esto todos en cierto grado? Episodio 10. ¿Cuál es el plan de Dios para la nación judía? La nación judía ocupa todavía el centro del plan de Dios. Las palabras de Pablo, que aseguran que los dones y llamamientos de Dios son sin arrepentimiento, fueron dichas en el contexto del llamamiento de Dios al Israel natural. Romanos 11, 25 al 29. Irónicamente, el hecho de que Dios considere a Jerusalén un Egipto espiritual muestra cuánta importancia da Él a su pueblo escogido. Él nunca ha dicho que la ciudad de Nueva York es un Egipto espiritual, por lo menos no en la Biblia. Nueva York no tiene esa clase de importancia a los ojos de Dios. Él no lloró por Nueva York, Él lloró por Jerusalén.
Él murió en Jerusalén. Él derramó su sangre primero por Jerusalén, por los judíos y luego por los gentiles. Y Él regresará a Jerusalén en Zacarías 14:4. Según Isaías, Jerusalén es la ciudad que llegó a ser una ramera, pero que será restaurada a su gloria anterior e incluso a una gloria más grande, una gloria que durará para siempre. Isaías 1:21, 2 y 5. Dios no ha rechazado a su pueblo. Por el contrario, Él apenas ha empezado a mostrarle su gloria, grandeza y misericordia. Sin embargo, la única religión que actualmente existe en Jerusalén o Egipto espiritual es el judaísmo rabínico, y esa religión debe ser evitada a toda costa, tanto por judíos como por gentiles. Una vez más, el movimiento mesiánico anima a los creyentes judíos y gentiles a regresar a sus raíces. Tristemente, la mayoría de las prácticas que ellos están promoviendo son, al menos en alguna medida, producto de inventos del judaísmo rabínico y de las tradiciones de los rabinos que han vivido durante los últimos 2000 años. Esas raíces son mortales.